Esta mañana compartiremos el tema: más son los que están con nosotros. Más son los que están con nosotros. En esta historia que vamos a compartir con la ayuda de Dios, vamos a ver uno de los momentos más extraordinarios en la vida del siervo de Dios, Eliseo, que nos deja una profunda enseñanza a nosotros. Recordemos que en el capítulo 5, un capítulo antes, los sirios secuestran a una jovencita israelita, y en ese incidente se la llevan como esclava. Y era un tiempo muy difícil que vivía Israel en ese entonces. Constantemente tenía batallas y luchas con los asirios. Pero encontramos que siempre Dios reveló a su siervo qué hacer frente a cada una de las luchas que enfrentaría. Y aquí encontramos la soberanía de Dios. Dios sabe que tenemos pruebas y luchas. ¿Cuántos lo dicen? ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos pruebas, todos tenemos luchas. Y muy seguramente el día de hoy llegamos aquí con mucho esfuerzo y sacrificio. Pero déjeme decirle que Dios tiene control de su vida. Dios tiene control de nuestra vida. Y este evento nos habla para ver qué es lo que estaba viviendo en ese momento el pueblo de Israel, y sobre todo cómo se mueve Dios en la adversidad de sus hijos. En el versículo 12 dice, ponga su vista ahí: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara. ¿Qué dice? ¿De qué está hablando aquí el texto? Los sirios siempre tenían el deseo de acabar con los israelitas, pero en este momento, en el tiempo de Eliseo, cada estrategia que implementaban los sirios, Dios le revelaba a Eliseo, de tal manera que Eliseo, como profeta de Dios, alertaba al rey, alertaba al pueblo. ¿Y qué cree? El pueblo de Dios nunca era tomado por sorpresa. El pueblo de Dios, cuando Dios habla y el pueblo de Dios se deja orientar por Dios, el pueblo de Dios nunca será tomado por sorpresa cuando vengan pruebas, tribulaciones, porque Dios guarda de nosotros. Y dice el versículo 12: el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y esta es la grandeza de nuestro Dios, hermanos, que Él nos dice y nos enseña cómo el enemigo buscará desanimarnos, buscará distraernos, cómo el enemigo estará luchando, porque déjeme decirle que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y regularmente los devorados por el enemigo son los más relajados, los distraídos, los inconstantes. Pero siempre Dios tiene que guiar a su pueblo y confiamos en Él. Ahora, ¿por qué cuando yo leía esto, por qué regularmente cuando veo al rey de Siria, ver la actitud que tiene frente a esta noticia que les dicen que el profeta Eliseo está alertando al rey de Israel y a los israelitas para que se pudieran defender y nunca perder una batalla? ¿Qué era lo que hacía que el rey de Siria no tomara en cuenta la palabra de Dios? Y aquí me detuve un poco en este versículo 12, porque me encontré con que el rey de Siria le sucedió lo mismo que al faraón. Aunque escuchaban la palabra de Dios, aunque escuchaban la alerta de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo, el corazón de ellos siempre se endurecía. Y aquí quiero invitarles a que me ayude a buscar Lucas 6:43 al 45. ¿Cuáles son las causas y las soluciones para un corazón endurecido? ¿Por qué, pastor? Porque lo que vamos a ver en el capítulo 6 del libro de los Reyes, en la historia de Eliseo, encontramos a un rey sirio que cada vez que Dios le hablaba, porque le habló a través de sus adivinos, que a través de Eliseo estaban preparando siempre los israelitas la forma de contraatacar el ataque de los sirios. ¿Por qué siempre estuvo con una actitud siempre soberbia?
el rey sirio. Y Jesús dijo al respecto, porque tiene que ver con el corazón endurecido: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce, ¿por qué? Por sus frutos. Uno de los puntos que la iglesia en este lugar Dios desea atender es que tengamos cuidado con el corazón endurecido. ¿Qué es un corazón endurecido, pastor? Es una persona, hombre o mujer, que escucha la palabra de Dios, pero no la hace, no la obedece. Y cada vez que los hijos de Dios escuchan de parte de Dios en un área de su vida las cosas que tienen que corregir y no lo hacen, a partir de ese momento comienza a darse ese fenómeno de un corazón endurecido. Y tú escucharás de Dios y dirás amén a lo que Dios está diciendo, pero saldrás de aquí y seguirás viviendo como lo has vivido hasta el día de hoy. Por eso Jesús dice que el árbol se conoce por su fruto, y se conoce el cristiano por sus acciones, porque frutos son acciones. Es muy fácil saber cómo vive cada cristiano. Solo echemos un vistazo a cómo está su vida y ahí nos daremos cuenta. 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué hace? Hermanos, todos los días tenemos cosas que atender y resolver, y sacarás de tu corazón lo que tienes allá adentro. No darás lo que no tienes. Todos los días tenemos que enfrentar nuestra vida, tomar decisiones, hacer cosas, y todo lo que hacemos y decidimos es resultado de lo que hay en nuestro corazón. Por cierto, ¿cómo está su corazón delante de Dios? ¿Cómo está su corazón delante de Dios? ¿Ama a Dios? ¿Obedece a Dios? ¿Tiene comunión con Dios? ¿Está en paz con Dios? ¿Con su prójimo? Porque Jesús sigue diciendo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, ¿qué? Saca lo malo. Nadie puede dar lo que no tiene. Todos damos lo que tenemos adentro. No fingimos, no simulamos. Hacemos y decimos quién somos dentro. Y eso lo sabe Dios y también usted, pero todos lo vemos. Del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice, hermanos? Marcos 8, 17 y 19. Jesús sigue hablando acerca de este punto tan importante que debe de prestar atención el cristiano en esta mañana, porque fue lo que le sucedió al rey sirio y que Dios quiere que evitemos nosotros. Marcos 8:17 dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿Cuál es el contexto de este versículo? Jesús había hecho un milagro de multiplicar los peces y los panes. Y había una discusión entre los discípulos, hay una diferencia. Y esto nos habla que también hay diferencias entre cristianos. Y el problema no son las diferencias, sino la forma de cómo lo resolvemos. Amén. ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Fíjense que aquí había una discusión porque pues quería saber los seguidores de Jesús qué iba a pasar con el pan y con los peces que Jesús multiplicó. Y Jesús les dice al respecto: dice, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido, ¿qué dice? Y mire que le está hablando a los discípulos, le está hablando a Pedro, a Juan, a Santiago, a Natanael, le está hablando a seguidores de Jesús, de un corazón endurecido. Dice el 18, ¿cómo es un corazón endurecido, pastor? Aquí Jesús lo dice: teniendo ojos, ¿qué? No veis. Teniendo oídos, ¿qué? No oís, y no recordáis que el problema no era la necesidad de la comida, sino que Jesús y Dios siempre suplen nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria.
Y a veces ahí estamos patinando, luchando contra Dios, pidiéndole a Dios que actúe cuando Dios siempre ha actuado con nosotros. Los discípulos estaban consternados y Jesús les dice: teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: 12. El tema de la discusión era cómo nos quedamos con lo que Dios dio, cuando lo más importante no es lo que Dios nos da, sino tener siempre a Dios en nosotros. Lo más importante es que Dios esté en nuestras vidas, porque Dios puede dar y no puede dar, pero sigue siendo Dios. Sin embargo, los discípulos de Jesús estaban consternados en este momento y su corazón se había endurecido. Mateo 6:32. Mateo 6:32 y 33. Jesús nos habla a nosotros los cristianos acerca de cómo debemos de enfrentar nuestra vida cuando eventualmente tenemos luchas en esta tierra. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas materiales. Todos los gentiles. ¿Quién es un gentil? Alguien que no es parte del pueblo de Dios. Ellos están preocupados por las cosas materiales, terrenales. Están absortos por todo lo que tienen que hacer en esta vida. Pero los cristianos somos distintos. ¿Cuántos son cristianos? Los cristianos le damos el lugar a las cosas materiales, pero nunca olvidamos que lo más importante es nuestra alma. ¿Escuchó eso? Es importante trabajar, es importante tus proyectos, pero no puedes descuidar lo más importante, que es tu alma, tu comunión con Dios. Y Jesús dijo al respecto: porque los gentiles buscan todas estas cosas, cosas materiales, pero vuestro Padre Celestial sabe. ¿Qué sabe Dios? ¿Que tenemos qué? Y todos tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades que atender, económicas, familiares, emocionales, espirituales. Dios sabe que tenemos necesidad. Y lo que Dios quiere es que aprendamos a reconocer y a recordar que Dios sabe lo que estamos viviendo. Él quiere que oremos, porque cuando oramos reconocemos que separados de Dios no podemos hacer nada. Y Jesús dice: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles estas cosas? Las cosas materiales. Dios sabe que tienes que pagar el gas, que comprar la despensa, que comprar las tortillas, que ponerle al auto gasolina. Dios sabe eso. Pero da el consejo esta mañana a Dios: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿A quién está diciendo esto Jesús? A nosotros. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Dale a Dios el lugar más importante de tu vida. A Él. Ocúpate de las cosas de Dios. Ocupémonos de lo más importante y de lo otro que tenemos también que atender, porque también hay que atender nuestra parte responsable en los hogares. Eso Dios nos ayudará. Pero lo primero que debe de buscar el cristiano son las cosas de Dios. Debes de alimentarte, debes de procurar por tu familia, que en tu familia haya alimento espiritual. Tenemos problemas que atender, los atendemos, pero siempre estamos en la casa de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles todas estas cosas? Las cosas materiales que tenemos que atender en esta tierra. Filipenses 4:19. El apóstol Pablo, en este sentido que estamos hablando, dice estas palabras que Dios quiere que recordemos, porque muchas veces abandonamos o intentamos abandonar a Dios que todo nos ha dado. Y dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá, ¿cuánto? ¿Cuánto? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenga esta promesa para usted, hermano.
Yo no sé su Dios, pero el mío, el que está en la Biblia, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 13 de abril 2019, 12 del mediodía, se colocó aquí la primera piedra. Hace 6 años. ¿Qué había aquí? Tierra, milpa. Y después de 6 años, Dios ha suplido en este lugar, casa de Dios y puerta del cielo. ¿Suplió? ¿Suplió Dios? Nos demostró que Él es Dios y que su pueblo se fortalece en su Creador. Porque después de 6 años glorificamos a Dios en este lugar y decimos: Señor, tú eres grande, porque donde no había nada, hoy hay un lugar que te alaba y glorifica tu bendito nombre. Buscamos a Dios y Dios provee en nosotros. Esa es la regla de la vida cristiana. Busca a Dios y Dios provee en ti y te muestra la grandeza, no de lo que tú tienes, de lo que Él es. Deuteronomio 31:6. Y tenemos que recordar esto, iglesia, y tener presente esto cuando nos encontremos eventualmente en pruebas y en luchas, porque vamos a ver cómo se relaciona esto con la historia de Eliseo y los sirios en ese momento de batalla. Deuteronomio 31:6 nos habla en un tiempo de desánimo y de aflicción de los israelitas en el desierto, y le dice Dios a Moisés que le comunique esto al pueblo, como en esta mañana Dios nos comunica a través de su palabra. Esforzaos y cobrad, ¿qué? No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que, ¿qué? ¿Quién va con nosotros? ¿Quién está con nosotros, hermanos? No tengamos miedo de nada a lo que está a nuestro alrededor. Dios está con nosotros, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. ¿Y cuál es la promesa de Dios, hermanos? No te dejará ni te desamparará. Si algo hemos aprendido a través de nuestra vida y en este lugar, en la iglesia Shaddai, es que Dios nunca, escuche esto, nunca nos va a dejar. Siempre estará con nosotros, porque Él es fiel. Y mi anhelo como pastor es que usted tenga esto en su corazón plenamente. Dios nunca abandonará a su pueblo. Estará con su iglesia en este lugar. Él será exaltado, porque Él dice: no te dejará ni te desamparará. Hebreos 13:5, y cerramos la introducción. Pastor, ¿qué es lo que hace, lo que busca usted? Hebreos 13:5. ¿Qué es lo que muchas veces hace que se endurezca el corazón? Hebreos 13:5. Una razón es el pecado. Otra cosa son los eventos de la vida o las decepciones de la vida. Pero dice Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres, aquí habla cristianos, ¿cómo? Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y le pregunto, ¿está contento con lo que tiene? ¿O reniega? Porque hay gente que reniega, no está conforme con nada, no le gusta nada. Todo lo que le llega lo ve mal, pésimamente. Pero los hijos de Dios, nos dice esta mañana el Señor, contentos con lo que tenéis ahora, con lo que Dios nos ha dado ahora. Lo que nos dio antes, estuvimos contentos. Lo que nos dará mañana, estaremos contentos, porque todo viene de nuestro Creador. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo. ¿Quién dijo? Dios. No te desampararé, ¿ni qué? ¿Dónde dijo eso? Deuteronomio 31:6. Yo estaré contigo siempre, siempre, hasta el fin del mundo. Ahora sí, vayamos al texto del segundo libro de Reyes, capítulo 6, donde estamos. Y vamos a leer esta historia maravillosa. Vamos a ver la grandeza del Dios que adoramos. Ese Dios que estuvo con Eliseo sigue estando con nosotros en este lugar, hermanos. Capítulo 6, segundo libro de Reyes, versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Ahí está, una batalla, siempre. Y aquí Siria representa la carne, el enemigo. Siempre hay luchas. El cristiano siempre vive en lucha y en guerra. No podemos relajarnos, hermanos. No hay punto neutro. ¿Avanzamos en Cristo o vamos a retroceder?
nunca vamos a estar estáticos. Y consultando con sus siervos, el rey de Siria dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Fíjese cómo Dios siempre se adelanta. Qué interesante. Imagínese esta escena. Están por un lado los sirios haciendo sus estrategias, cómo atacar, pero el varón de Dios siempre estaba adelantado. Quiero decirle algo a usted como iglesia, hermanos. Dios, nuestro Dios, siempre va un paso adelante que el enemigo, siempre. Dios nunca perderá ninguna batalla. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, ¿de quién habla aquí? De Eliseo: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. ¿Cómo se llama eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama obediencia. Cuando Dios te dice a través de su palabra o a través del siervo de Dios lo que debes de hacer, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Si usted no obedece, pierde sus batallas y se desanima. Aquí el rey escuchó. Él pudo haber dicho: no, ¿por qué vamos a hacer lo que dice Eliseo? ¿Quién es Eliseo? Pero el rey sabía que Eliseo era siervo de Dios. Y dice el versículo 10: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una, ¿y cuántas veces? Y otra vez, con el fin de cuidarse. Y es ahí donde Dios quiere hablarle a usted. Las veces que sean necesarias que Dios te hable a tu vida a través de la palabra, de la predicación del siervo de Dios, obedece por tu bien. Por tu bien. Porque dice el versículo 10, ¿con el fin de qué? ¿Qué dice ahí? De cuidarse. ¿Se quiere cuidar? ¿Quiere cuidar su vida espiritual? ¿Su familia quiere cuidarla? Obedezcamos a Dios. 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó, claro. Nunca veía ganar ninguna batalla. ¿Cómo es posible? Si buscamos la forma de atacar a los israelitas y siempre nos llevan la delantera, cuando llegamos ahí están. Y así quiere, hijos de Dios, Dios en este lugar. Así quiere a los padres en este lugar, un paso adelante de las circunstancias, de las pruebas. Que tengas la respuesta correcta, bíblica, que comunicarle a tus hijos. Que tengamos la palabra de Dios preparada. Y dice el versículo que se turbó el rey por esto. ¿Por qué? Porque siempre se adelantaban los israelitas. No se daban cuenta. Bueno, sí se dio cuenta después que era a través de Eliseo. Llamando a sus siervos, obviamente aquí tuvo que hacer algo el rey de Siria, les dijo: no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Dijo el rey de Siria: aquí hay un caballo de Troya. Entre nosotros hay alguien que está diciéndole al rey de Israel lo que estamos planeando. ¿Y sabe qué? Siempre hay caballos de Troya dentro de las iglesias. Siempre. Y el rey no supo qué hacer. Entonces uno de los siervos, 12, dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta de Eliseo, es decir, aquí salió la razón, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara. ¿Qué dice? ¿Y qué dice el Salmo 139, hermanos? ¿Alguien se recuerda qué dice el Salmo? Vamos a buscarlo. Búsquelo. Precioso Salmo. Versículo 1. Oh Jehová, usted me alcanza. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Tú has conocido qué? Mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Sabe que Dios conoce todo, hermanos? Dios conoce las partes, hasta lo más íntimo de nosotros, cosas que ni siquiera tú sabes de ti mismo. Y ese es el Dios que estaba con Eliseo, el que le revelaba lo que iba a planear el rey sirio.
Y ese es el Dios que está con nosotros. Dice el 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son ¿qué? ¿Qué le podemos ocultar a Dios? Todo lo que usted planea, lo que usted ahí en los secretos, según usted dice que nadie sabe, hoy Dios te dice, yo lo sé. ¿De quién te escondes? Dios sabe qué hablas, qué dices, cómo lo dices, con qué intención. Porque Dios conoce todo de nosotros. Dice el Salmo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún 4. No está la palabra en mi lengua, y he aquí Jehová, ¿qué? Y esto fue lo que impactó al rey sirio. ¿Cómo que conoce lo que yo hablo aquí en secreto? Pues sí, ese es nuestro Dios. Por eso la frase, no digas todo lo que piensas, y piensa todo lo que dices. Volvamos a la historia para ir por sobre el final. Entonces, el 12, uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Y entonces manda el rey a su ejército para matarlo. Versículo 15, y se levantó de mañana y salió que servían al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Claro, vio el ejército enemigo y le entró miedo. Pero Eliseo vio algo que Dios quiere que veamos usted y yo esta mañana. 16, él dijo, Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más, y es más el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Quién? El criado, porque el criado no veía lo que veía Eliseo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios preservó la vida de su siervo, y Dios cuidará de su iglesia en este lugar. Póngase de pie y demos a Dios gracias por su palabra.